este vídeo vamos a explicar cómo se dibuja un dodecaedro apoyado en el plano de proyección horizontal. El dodecaedro es un poliedro que tiene 20 vértices y 12 caras pentagonales. Iniciaremos el dibujo construyendo el pentágono de la base, para lo cual hacemos una circunferencia y sus dos diámetros perpendiculares. Con centro en A y la medida AO haremos un arco que corta la circunferencia dada en dos puntos. Uniendo estos dos puntos obtenemos el punto medio M del segmento OA. A continuación hacemos un arco con centro en M y la medida M1 hasta que corte al eje horizontal en el punto N. Ya conocemos la medida 1N, que es el lado del pentágono. Podemos construir fácilmente el pentágono sobre la circunferencia. Tras esa construcción vamos a ir llevando cada uno de los puntos a la representación en el espacio de la figura de la derecha. Cogemos un punto como referencia, elegimos el punto 4 por estar más próximo al origen y llevamos la primera coordenada, que es la que tenemos sobre la línea de tierra, la llevamos en el espacio multiplicada por un medio y la segunda, el alejamiento, con la misma medida. Vemos que la cota es 0. El resto de puntos lo haríamos por el mismo mecanismo. Deberíamos de llevar la coordenada X e Y y mantener la coordenada Z igual a 0. Para calcular los siguientes puntos vamos a hacer un abatimiento del pentágono usando como charnela el lado del pentágono. Tenemos que hacer dos abatimientos para tener dos posiciones del punto 6. Si ese punto 6 abatido hacemos una línea perpendicular a la primera charnela y en el segundo punto 6 abatido hacemos otra perpendicular a la segunda charnela, donde se encuentra tenemos el 6' proyectado. Si trazamos ahora una circunferencia auxiliar con centro en C y la medida C6', estaremos obteniendo otros 4 vértices del poliedro, el 7', 8', 9' y 10', que se unirán con los correspondientes vértices del pentágono. Estos puntos se obtendrán uniendo cada uno de los vértices del pentágono con el centro de la circunferencia y haciendo los radios. Hemos determinado la proyección horizontal de esos 5 nuevos puntos, pero ahora tenemos que averiguar la altura, la cota de esos 5 puntos, para lo cual tendremos que hacer el triángulo que se ve en la imagen. Por la línea 8', 4' hay que hacer una perpendicular por el punto 8'. Y ese triángulo tiene como hipotenusa la arista del pentágono, el lado del pentágono. De tal manera que el otro cateto, el que mide 25, es el que nos va a marcar la cota de estos 5 puntos. Trazamos entonces una paralela a la línea de tierra por encima de ella y 25 milímetros de separación. Y los 5 puntos que acabábamos de obtener, trazamos líneas verticales hasta que corten a esta paralela. Y ahí tenemos los nuevos 5 puntos en su proyección vertical, como se ve en la imagen. Procedemos a hacer punto a punto su representación en la perspectiva caballera. Observamos que, por ejemplo, el punto 6 tiene ya 3 medidas, una en la línea de tierra, una hacia el alejamiento hacia abajo y otra hacia arriba, que es la cota. El resto de puntos lo haríamos de la misma manera, y no hay que olvidarse que las medidas de la línea de tierra, cuando las pasamos a la perspectiva, hay que multiplicarlas por un medio, y el resto, es decir, el alejamiento y la cota, se quedan con la misma magnitud. Una vez representados los 5 puntos, los unimos con los 5 puntos del pentágono de la base, quedando la figura como se ve en la imagen. Para calcular otros 5 puntos más, podemos hacer lo siguiente. Unimos 8' con 4' y con C, y ese radio lo prolongamos hacia el otro lado de la circunferencia. Cuando corte la circunferencia tenemos un nuevo vértice del poliedro, el 11'. Siguiendo este método obtendremos el 11', 12', 13', etc. Hemos determinado la proyección horizontal de estos 5 nuevos puntos. Ahora tenemos que saber la diferencia de cota de estos 5 puntos con los 5 que acabamos de calcular. Elegimos el triángulo en la arista 6', 11'. Si hacemos una perpendicular al segmento 6', 11' por el punto 11' y trazamos como hipotenusa la arista en verdadera magnitud del pentágono,
en el otro cateto restante nos sale la cota 15, que sería la diferencia de cota entre el 6' y el 11'. Si hacemos ahora en la línea de tierra una paralela a esa separación respecto a la primera paralela que habíamos hecho, ahí tendremos que situar el resto de los 5 puntos en proyección vertical. El proceso para representar esos 5 puntos en el espacio es idéntico al que habíamos hecho en el apartado anterior. De tal manera que tenemos 3 coordenadas, x y z, y recordad que la coordenada x hay que multiplicarla por un medio. Para obtener los últimos 5 puntos del poliedro tenemos que fijarnos en la circunferencia pequeña circunscrita al pentágono interno, porque en esa misma circunferencia vamos a hacer simétrico con ella otro pentágono que nos va a dar los 5 últimos puntos, 5 últimos vértices del poliedro. Ya no hay que calcular más alturas porque la conocemos, es la misma de 25 que teníamos hecha anteriormente. Por lo tanto, si desde la segunda paralela hacemos una tercera paralela separada 25 de esta, solamente tendremos que subir los 5 puntos del pentágono hasta esa última paralela y tendremos sus proyecciones verticales, las proyecciones verticales de los puntos 20, 19, 18, 17 y 16. Conocidas las proyecciones diédricas de estos últimos 5 puntos, fácil nos será llevarlas a la representación en el espacio, advirtiendo que la coordenada x hay que multiplicarla por un medio y el alejamiento y la cota se queda con la misma medida. Solamente quedará llevar un poco de orden al unir las aristas, viendo cuáles son las visibles y cuáles son las ocultas. Para una mayor claridad del dibujo, lo que hemos hecho es colorear las distintas superficies de forma adecuada, es decir, haciendo coincidir los colores con el pentágono correspondiente, como estamos viendo en las imágenes. Hay que tener en cuenta que las aristas que tienen que verse visibles son las que están más próximas a nuestra posición, y las que estarán ocultas evidentemente son las que están por la parte de atrás. Si deseas ver más vídeos de dibujo técnico, te recomiendo que entres en los buscadores de internet y teclees blog dibuja Garlo. Y recuerda que para aprender a dibujar hay que practicar.